Ok, entonces lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, ¿sí? Vamos a revisar, ¿verdad? Un par de ejemplos, ¿sí? El primero va a ser, ¿cómo se llama? El uso de temporizadores, específicamente, ¿verdad? Timer 0. Y el segundo es el uso del módulo ADC, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, bueno, en el primer caso, ¿verdad? Vamos a retomar, ¿sí? O sea, un contador y también el uso de display de 7 segmentos. ¿Sí? Entonces, en este primer ejemplo, es decir, antes que se lo muestre, o sea, la idea, vamos a tener un contador de tres, ¿cómo se llama? De 3 cifras, unidad, decena y centena, ¿verdad? Entonces, cada una se va a desplegar, ¿cómo se llama? En un display de 7 segmentos, usando el esquema o la técnica de multiplexación. ¿Sí? No lo vamos a simular porque, bueno, el simulador no es tan bueno, vamos a decir, en ese sentido. ¿Sí? Eso les va a caer a ustedes para que lo prueben después, ¿verdad? Ya en físico. El segundo, ¿sí? Va a ser una prueba del módulo ADC, ¿sí? Utilizando un potenciómetro. ¿Sí? Y ahí antes de que vamos el ejemplo, vamos a hablar de algo que se llaman divisores de voltaje, que esto es básicamente, ¿sí? El potenciómetro es un ejemplo de eso. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok, entonces vamos a pasar al primer ejemplo. ¿Sí? No sé si se ve bien ahí el font, lo aumentamos, lo disminuimos. Vamos a subir el tono. A ver. ¿Ahí está mejor? Ok. Entonces fíjense bien. Como les dije, la idea, ¿cómo se llama? Es tener un contador. O sea, este se parece realmente al ejemplo que ustedes hicieron en el laboratorio con 2 displays, ¿verdad? ¿Sí? Solo que este va a aprovechar, ¿cómo se llama? El uso de interrupciones para hacer más simple, vamos a decir, la actualización de los displays de 7 segmentos. Entonces, fíjense bien, ¿sí? Tengo aquí 3 variables, ¿sí? Counter 1, 2 y 3. ¿Sí? Pueden ver esto como unidad, decena, centena. Y este digit to show vamos a utilizar, ¿sí? En la rutina de interrupción. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Ok, la primera rutina tenemos acá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si recuerdan, esto es básicamente, ¿sí? la máscara para cada dígito, o sea, 0, ¿sí? 1, 2, 3, y así sucesivamente para un display. Voy a poner aquí de 7 segmentos de cátodo común, ¿verdad? ¿Sí? Creo que ahí no hay, ¿cómo se llama? Más que explicar, ¿verdad? Si es 0, pues esta es la máscara correspondiente. Si es 1, esta es la máscara correspondiente. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Claros ahí? Entonces, fíjense bien. ¿Sí? Vamos a ir aquí por partes. Esta es la rutina, si se acuerdan, de interrupción. Lo único especial, ¿verdad?, que tiene esto, ¿sí? Que la rutina tiene que estar o tener este modificador, dice íntegro. La rutina no puede retornar otro valor que no sea void, ¿sí? Void básicamente es no retorna nada, ¿verdad? Y no puede tener parámetros, ¿sí? Si ustedes declaran la rutina con parámetros, el compilador les va a generar error, ¿sí? Y recuerden, ya dijimos, esta rutina yo no la puedo llamar explícitamente desde ningún lado.
¿sí? Recuerden que esta rutina la va a llamar, ¿sí?, el procesador cuando, ¿sí?, suceda cualquier interrupción en realidad, ¿sí? O sea, cuando le notifiquen sobre cualquier interrupción, entonces el procesador manda a ejecutar esta rutina. Ok, entonces fíjense bien lo primero que hacemos, ¿sí? ¿Qué será este if que tenemos aquí? Ok, entonces fíjense bien, dice if, y esta es otra forma, realmente, ¿sí? Creo que en el ejemplo que teníamos en los slides, decíamos if, ¿sí?, decíamos in, ¿sí?, con bits punto, ¿sí?, esta, ¿verdad? ¿Sí? T0 y E, y, ¿sí?, punto T0 y F, ¿sí? Entonces, la ventaja, o sea, esta, o sea, timer 0 IE es equivalente a esto, y esto equivalente a esto. Es decir, yo puedo usar las dos formas, ¿sí?, sin ningún problema. ¿Cuál es la ventaja de usar esta forma? Es más compacta, ¿verdad? ¿Sí? Lo único malo es que al ver esta, ¿cómo se llama? Vamos a decir esta sentencia, yo no sé en qué registro está ese flag. Y si lo veo de esta manera, ¿sí?, yo sé que el flag está asociado al registro incon, ¿sí?, que es Interrupt Control Register. ¿Sí? Entonces tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar así. ¿Sí? ¿Sí? Entonces fíjense bien, dice. Recuerden, este es el flag de Interrupt Enable. ¿Sí? O sea, si está activada la interrupción del timer 0 y el flag, ¿sí?, de timer 0, el flag de interrupción, está en 1. ¿Sí? Eso significa que la interrupción, vamos a decir, ¿sí?, corresponde a timer 0. ¿Sí? ¿Sí se entiende la condición? ¿Sí? O sea, si este flag, recuerden, está en 1 y, recuerden que esto significa I en C, ¿verdad? ¿Sí? El flag, ¿sí?, de timer 0, el flag de interrupción de timer 0 también está en 1, entonces significa que, básicamente, que hubo un overflow, ¿verdad?, de timer 0. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Aquí estamos asumiendo, fíjense bien, desde que continuó, que todos los segmentos están conectados al puerto D. ¿Sí? ¿Sí? Y que RA0 enciende o apaga el display 1, después RA1, el 2, y RA2 el display 3. De hecho, ahí está, ¿verdad? Sí, en los comentarios, el código. ¿Sí? Porque en el if nos ponemos que TMF0IF es igual a 1. Ah, ok. Esa es una de las, ¿sí?, Igual. de las bondades ¿sí?, de C. Yo puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Entonces, básicamente lo que esto significa en C es, si timer 0 IE es true, si yo no le igualo a nada, básicamente, ¿sí?, se verifica si esa variable es true. ¿Y qué es true para C? En realidad es que no sea 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo mismo, y que timer 0 y F sea true. ¿Sí? Claro, perfectamente, ¿verdad? Y eso hace el código más explícito. Yo puedo hacer esto. ¿Sí? ¿Sí? O sea, perfectamente yo puedo hacerlo de esa manera. ¿Sí? Y eso hace el código mucho más explícito, ¿verdad? Pero igual, ¿sí?, lo vamos a dejar de esta manera. ¿Sí? Y recuerden, lo que esto significa entonces es si timer 0IE es true y timer 0IF es true. ¿Sí? Y recuerden, true básicamente significa cualquier valor distinto de 0. Esa es la condición en C, ¿verdad? ¿Sí? ¿Claros ahí?
Ok. Entonces lo primero, ¿verdad? ¿Sí? Ponemos en cero todos los bits del puerto D, es decir, apago todos los segmentos, ¿sí? Luego el puerto A en cero también, ¿sí? Se apagan todos los displays básicamente, ¿sí? Y fíjense bien la condición, aquí es donde empezamos a switchar o a cambiar entre un display y otro, ¿sí? Entonces decimos, si la variable d2show, que estaba declarada arriba, ¿sí?, es igual a 0, eso básicamente significa que vamos a desplegar, ¿sí?, como quien dice, las unidades, ¿sí? Y las unidades aquí, ¿verdad?, están representadas por counter 1, ¿sí? Y si ven esto, que dice aquí, ¿verdad?, no sé cómo se llama el símbolo ese, ¿sí?, virgulía, ¿sí?, que es la negación básicamente, es decir, la máscara, ¿sí?, negada. Eso es porque lo estuve probando, ¿verdad?, con... ¿Cómo? No, estuve probando el programa, ¿sí?, con display de 7 segmentos de ánodo común, lo cual las máscaras son invertidas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y si pone exclamación ahí? No. ¿Qué pasa si pongo exclamación ahí, el signo de admiración? Vamos a ver por qué esto es diferente. Y eso lo he explicado. Porque eso ya está a nivel lógico. A nivel lógico. Porque no cero, entonces lo que va a hacer es tirar de cero. Sí. O sea que el booleano lo que hace es los bits. Exactamente. Negar los bits. Sí. ¿Sí? ¿Cómo así no entendí? Bueno, lo de la virgulina que no entendí, pero... Uno a nivel lógico y el otro... Ok. ¿Sí? Me voy a detener aquí un momento. Vamos a usar nuestra... ¿Sí? La diferencia, por ejemplo, ¿sí?, vamos a decir si tengo esto. Y asumiendo que X es de 8 bits. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, en la primera, X va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál va a ser el valor de X? Lo podemos hacer en bits, ¿para qué? ¿Sí? Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces 5 en binario es 4 más 1, ¿verdad? Y de ahí. Entonces, ¿sí?, el operador lo que va a hacer es, todos los unos pasan a 0 y los ceros, los unos a 0. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué valor es esto? ¿En decimal o en hexadecimal, como quiera? 255 menos 5. En hexadecimal. ¿Sí? Entonces, estos 4 bits son 1, entonces aquí es F. ¿Sí? ¿Y aquí qué tenemos? 8 y 2, 10. ¿Sí? Entonces, X va a ser igual a 0x FA. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar con la segunda sentencia? X va a ser igual a ¿qué? 0. ¿Por qué? 5 es un número mayor a 0. Un distinto de 0, vamos a decir, realmente es distinto de 0. Entonces lo considera true, ¿sí? Entonces la negación de true, false, y false en C es 0. ¿Sí? O sea, si hiciéramos esto, vamos a ver, ¿sí? Y hiciéramos esto, ¿sí? Le podemos poner paréntesis para que, aunque son redundantes. ¿Cómo que se llama ese chongo ahí?
Virgulía. 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 Ustedes preguntan, ¿sí? En la primera sentencia, ¿con qué valor va a quedar X? ¿Mm? Ok, entonces, ¿sí? ¿Y en la segunda? ¿Mm? ¿En la segunda? 1. Ajá. 255. X va a ser igual a X. X va igual a X. ¿Quién dijo 1? ¿Por qué? Bueno, veámoslo, sí, exactamente. Veámoslo desde el nivel lógico. Recuerden que dijimos la primera, por eso lo puse entre paréntesis, ahora para que vean la secuencia. Lo primero que tiene ahí es un, ¿sí? Negación, ¿sí? Es 5. 5 es true para C. ¿Sí? Entonces dice negación de true es false. Y C representa false con 0. O sea, con el valor numérico 0. Entonces luego lo que tenemos es negación de false, ¿sí? Que es true. ¿Sí? Entonces, cuando C tiene que devolver un valor true, una expresión, se devuelve 1. ¿Sí? Entonces, al final, X es igual a 1. ¿Sí? Y hago eso para que vean la diferencia entre un operador y otro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? O sea, con esos operadores. Hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado. ¿Sí? Te recuerden que, ¿sí? También existen los operadores, ¿sí? Este es el AND lógico, ¿verdad? ¿Sí? Poner aquí, este es AND lógico. Y existe la otra versión, ¿sí? Que es AND a nivel de bits. Podríamos decir AND lógico a nivel de bits, ¿eh? No sé, tal vez el término acá no es el más adecuado. ¿Sí? Y siguen el mismo esquema, ¿sí? Es decir, si yo hago como X igual 0 a 5, ¿sí? O, vamos a poner así, ¿sí? También existen. Poner 3. Vamos a hacer a propósito esto. F0 and vamos a hacer acá la versión a nivel de bits. Vamos a ver si qué va a resultar acá, es decir, qué valor va a tener X después de hacer esta operación. 1, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden, valor distinto de 0, o sea, true. Valor distinto de 0, true. ¿Sí? Entonces, true and true es true. ¿Sí? Recuerden, dijimos C en las expresiones, si tiene que devolver verdadero, ¿sí? Entonces devuelve el valor numérico 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar con la segunda? ¿Qué va a tener qué valor? ¿Sí? El segundo es a nivel de bits. ¿Sí? ¿Sí?
¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta antes de que sigamos con el ejemplo? O sea, ¿quedó claro ahora la idea? O sea, ¿cómo se comportan? ¿Sí? Así los operadores booleanos y booleanos a nivel de bits. ¿Sí? Ok. Vamos a regresar al ejemplo. ¿Sí? Entonces, como les digo, ahora la negación acá de la máscara, ¿sí? Es porque estuve, o sea, probando el mismo ejemplo, ¿verdad? Con un display de 7 segmentos de cátodo común, ¿verdad? ¿Sí? Y las máscaras están diseñadas para, bueno, al revés, están diseñadas para cátodo común, ¿sí? Y lo probé con ánodo común. Entonces, para no cambiar las máscaras una por una, simplemente, ¿sí? Las negaba. Entonces, la idea es la siguiente, ¿sí? Si digi2show, ¿sí? Es 0, ¿sí? Entonces, voy a asignar, fíjense bien, en los segmentos, el valor de counter 1, ¿sí? Y voy a encender, es decir, pongo en 1, ¿sí? Display 1, ¿sí? Recuerden que por default todos están apagados, es decir, lo primero que hago es apagarlos todos, ¿sí? ¿Y qué hago con la variable digi2show? ¿Y cuál es el objetivo, creen ustedes, de eso? Vamos a decir, en la próxima, o en el próximo overflow, o en la próxima interrupción, ¿sí? Mostramos el siguiente. ¿Sí? No continúa. ¿Cómo? No va a continuar la interrupción. Entra SI, le da digi2show y ahora tiene valor. O sea, va a seguir cumpliendo los demás insanidad, ¿no? No. Porque se sale y solo hace. Recuerda que solo, sí, así funciona el if, ¿sí? O sea, estoy en este bloque, ¿sí? Se cumplió esta condición. Entró aquí y termino. Sí, recuerden que es un if. Fíjense bien acá, ¿verdad? Y este es un else if. Pero le pudo haber puesto digi2show más, ¿verdad? Sí, también, sumar, incrementarlo en 1. Eso es perfectamente, es una alternativa perfectamente válida. ¿Sí? Entonces, el punto es que en la siguiente interrupción, ¿sí? Voy a mostrar, fíjense bien, el contador 2, ¿sí? Voy a activar, este es el RA1, lo pongo en 1, entonces activo el display 2, ¿sí? Y el digi2show va a ser igual a 2. Pero ahí no entiendo o sea, la verdad no entiendo, porque por D es el que está conectado al 7 segment display, ¿verdad? A los 3. Recuerden, los 3 7 segment displays van a estar conectados al mismo puerto. Y la idea es multiplexar usando interrupción. ¿Se acuerdan de la multiplexación, verdad? Sí, entonces los puertos RA1, RA2 y RA0 son los que indican cuál segment display le doy paso. Sí, a cuál voy a encender. ¿Sí? Y voy a estar switchando, recuerden, entre los 3. ¿Sí? O sea, enciendo el primero, ¿sí? En la siguiente iteración apago este y enciendo el otro, ¿verdad? En la siguiente lo apago y enciendo el siguiente. Y así estoy, ¿sí? En ese ciclo continuo. Pero ahí nunca apaga el puerto anterior. ¿Cómo? Nunca apaga el puerto, ¿Por qué? El puerto A. O sea, una vez que entra el interruptor, se apagan todos. Sí, no lo Si ya estaba apagado, pues se queda apagado. Pero el que estaba encendido, ¿sí? Se apaga y luego enciendo vamos a decir, el display adecuado. ¿Sí? Dependiendo de cuál sea el dígito que quiero mostrar. La máscara que está en los 4D, no le entiendo porque tiene entre paréntesis eso de counter 1 y counter 2. Son las variables. Le digo, denme la máscara, ¿sí? Correspondiente a este valor. ¿Sí? Y este valor siempre va a estar entre 0 y 9, o debería estar entre 0 y 9.
¿sí? O sea, counter 1, y ya lo vamos a ver más abajo, ¿verdad? ¿Sí? Se va a ir incrementando hasta un máximo de 9. Recuerden, o sea, es unidad, decena y centena. Máscara es una función entonces. Sí, Entonces sería y la podemos ver de nuevo acá. ¿Sí? Recibe de parámetro, ¿sí? ¿Sí? El número, luego hace un switch acá, o sea, dependiendo del valor. Si es 0, dice ok, la máscara es esta, ¿verdad? Recuerden que esas son máscaras para cátodo común, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok, entonces regresemos a la, ¿sí? A la interrupción. Entonces fíjense bien, o sea, una vez que termina, o sea, todo esto es el, ¿sí? El if, ¿sí? O sea, después de llegar al último display de Digi2Show, se vuelve 0, ¿verdad? ¿Sí? Para que en la siguiente interrupción, o sea, volvemos a repetir el, ¿sí? El ciclo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ok. Y por último, ¿verdad? Recuerden, lo que hacemos es reseteo el contador, ¿verdad? De timer 0. ¿Sí? Y, importante, ¿verdad? No olviden esto, es el interrupt flag, hay que ponerlo en 0. ¿Sí? ¿Qué pasa si no lo ponemos en 0? Nunca vuelve a haber interrupción. Nunca vuelve a generar interrupción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Está contando de 0 a 255 el timer. De 0 ya vamos a ver ahí la configuración. Pero sí, básicamente de 0 a 255, ¿sí? Y sin preescalar. De 1 a 1. 1 a 1. ¿Sí? Ok, estamos claros ahí antes de que avancemos al main. ¿Sí? Ok. Entonces en el main, ¿verdad? Tenemos la parte de... ¿sí? Por ahora podemos ignorar el unself. Lo vimos ayer, ¿verdad? Este es el registro para decir, ¿sí? Qué bits del puerto A son analógicos. Básicamente, ¿verdad? Ponerlo en 0 significa todos son digital. ¿Sí? Es lo que estoy diciendo acá. Luego, TRISD igual a 0. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo acá? Con esta línea. Están todas salidas. Todo salida. TRISA igual a 0, lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces recuerden, el display de 7 segmentos debería estar conectado al puerto D. ¿Sí? Y fíjense bien, estas 3 instrucciones, ¿sí? Son las que configuran el timer 0. ¿Sí? Entonces fíjense bien, ¿se acuerdan de los últimos 3 bits? Preescalar. ¿Sí? Ahora, ¿qué era este? ¿A quién se le asigna el preescalar? ¿Al timer 0 o al watchdog timer? ¿Y si está en 1? Al watchdog. ¿Sí? Entonces el timer 0 corre, ¿sí? Con un preescalar de 1 a 1. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, solo para que ¿sí? Lo tengan en cuenta. Esto, o sea, esa misma línea yo la pude separar, si en 3, en varias líneas, ¿sí? Y decir, por ejemplo, ¿sí? PSA igual a 1. ¿Sí? Recuerdan que eso es, ¿sí? Prescaler Assign Bit. ¿Sí? 1 para decir que es el, ¿cómo se llama? El watchdog. ¿Sí? 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 Igual aquí está ahora lo que les decía, el PS, que yo puedo asignar a un solo, ¿sí? Los 3 bits. ¿Sí? Recuerden que hay, ¿sí? O sea, PS, el valor de PS hace referencia a estos 3 bits. O sea, cuando asigno, ¿sí? El valor o el campo PS acá, estoy asignando, ¿sí? Los 3 bits del option rec. ¿Sí?
decía, bueno, son o sea, algunas de las bondades de ese. Igual puedo acceder a los bits individuales, ¿verdad? PS0, PS1 y PS2. ¿Sí? ¿Sí? Entonces esto sería, ¿verdad? Que en este caso no lo estamos usando, ¿verdad? Preescalar. En el caso de Watchdog, creo que este era 1.1. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Luego está este, T0CS. ¿Sí? En este caso está igual a 0. ¿Y ese bit de qué era? El T0CS. T0 es de timer 0, ¿verdad? ¿Y CS? Clock select o clock source en este caso, ¿verdad? Igual, y si lo ponemos en 0, el reloj interno, ¿verdad? ¿Sí? Sin preescalar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿verdad? ¿Sí? Lo voy a quitar, ¿verdad? O sea, lo puedo hacer en varias líneas. De nuevo, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja de hacerlo en varias líneas? Exactamente, es más claro, el código es más claro, ¿verdad? ¿Sí? Y la desventaja es que, bueno, depende del compilador de agrupar eso y crear una sola línea de asignación, ¿verdad? Pero en general, ¿verdad? ¿Sí? Yo recomiendo hacerlo de esta manera, ¿sí? En varias líneas, aunque el código quede un poquito más grande, pero es más legible, ¿verdad? ¿Sí? El código. ¿Sí? A menos que ustedes, ¿sí? O sea, se sepan, ¿verdad? ¿Sí? Todos los bits que corresponden a un registro. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿sí? ¿Sí? Luego tenemos el incon, ¿sí? Entonces tenemos el GIN 1, ¿sí? Y el tercero, ¿verdad? O sea, si contamos de izquierda a derecha, ¿sí? Es el bit para habilitar o deshabilitar la interrupción de timer 0. ¿Sí? ¿Sí? Y luego inicializamos el contador en 0. O sea, básicamente va a contar de 0 a 255 y va a generar overflow y así va a estar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cada cuánto tiempo va a estar actualizando los displays de cierto segmento? Si estamos corriendo en 8 MHz. Cada instrucción en este caso tarda 0.5 microsegundos. microsegundos. 128 microsegundos. 127.5. Exacto. ¿Sí? Entonces en este caso, ¿verdad? No nos interesa tanto, bueno, sí nos interesa, ¿verdad? Que sea rápido, ¿me entiendes? ¿Sí? Si el delay de, ¿cómo se llama? O el retraso, ¿verdad? Entre un display y otro es demasiado alto, es decir, probablemente después de 10 milisegundos o más, entonces ya empezamos a ver, o sea, nuestro ojo empieza a captar, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el switcheo entre un display y otro. ¿Sí? Entonces, 127 microsegundos no lo va a ver el ojo humano, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, esta parte, ¿verdad? Corresponde al timer 0. Esta es pura inicialización, ¿verdad? O sea, todos los pines del puerto A y del puerto B se ponen en 0. Inicializo mis variables, ¿sí? De nuevo, esta es otra de las bondades de C, ¿sí? En una sola línea, ¿verdad? Yo puedo decir, ok, counter 1 igual a counter 2 igual a counter 3 igual a 0. ¿Sí?
todos inicializados en 0, ¿sí? Luego D2show igual a 0. Igual, ¿verdad? Cabe destacar que puedo hacer esas inicializaciones en tiempo de declaración, ¿sí? Ahí queda al gusto de cada quien, o criterio de cada quien, ¿verdad? Cuál, ¿sí?, le parece mejor, ¿sí? También lo puedo hacer ahí, ¿verdad? Lo voy a dejar, no está, ¿sí? Ok, y lo último, ¿verdad?, que tenemos aquí, ¿sí?, es un ciclo infinito, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, hace un delay de 100 milisegundos antes de pasar al siguiente valor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense, durante ese delay, el punto es que, ¿sí?, timer 0 va a estar generando interrupciones y los displays se van a estar actualizando, ¿sí? Y mi programa principal no tiene que preocuparse por estar actualizando los displays de cierto segmento, que es como probablemente lo hicieron ustedes, ¿verdad? Sí, en el laboratorio, sí, el pasado, creo que fue, ¿verdad? ¿Sí? O sea, en el mismo programa, ustedes tenían que estar, ¿sí?, o en el ciclo infinito, ¿verdad?, actualizando, ¿sí?, o haciendo ese switcheo entre un display y otro, ¿sí? Aquí mi programa principal se encarga de, simple y sencillamente, de incrementar el contador. Y timer 0, o la interrupción de timer 0, ¿sí?, se encarga de actualizar los displays con el valor adecuado, ¿sí? Entonces, fíjense bien, primero, ¿verdad?, comienza actualizando las unidades, ¿sí?, le suma 1. Entonces, si las unidades son mayores que 9, ¿sí?, pone 0 e incrementa, ¿sí?, la decena, ¿verdad? ¿Sí? Si la decena es mayor, ¿sí? Uh-huh. Hay guión bajo antes del delay. Sí, dos guiones bajos. Hay otra manera de declarar el delay, ¿verdad? ¿Cómo declara el delay? En vez de guión bajo, delay, guión bajo, MS, hay otra manera, ¿verdad? La que hicimos el otro día, o sea, la que hicimos No, o sea, con el timer. hay otras sentencias, pues. Pero si no le gusta estar poniendo eso, o sea, lo que puede hacer, ¿sí?, es usar, pues, ¿sí?, un define. Entonces, se dice, bueno, delay, vamos a decir, ¿sí?, delay, ¿sí?, ms, sin guiones, ¿sí?, no pone igual, ¿verdad? Delay, ms. ¿Sí? O, ¿se acuerdan? Podemos ir a las propiedades del proyecto, ¿sí?, y definir, o sea, delay ms, o sea, guión bajo ms, o pegado, delay ms, si yo no quiero estar poniendo guión, ¿sí?, igual a guión, delay, ms, ¿sí? Entonces es una forma, ¿verdad? ¿Sí? Igual, ¿verdad? Recuerden que esto, decíamos, lo puedo definir a nivel del, ¿sí?, a nivel del proyecto. Entonces, vamos a, ¿sí?, o sea, damos clic derecho, ¿verdad?, en las propiedades del, ¿sí?, del proyecto, ¿sí?, y aquí en la parte del compilador, ¿sí?, XC8. Vamos a hacer un poquito de zoom ahí. Vamos a leer. ¿Sí? ¿Se ve más o menos ahí? Entonces aquí, ¿verdad?, yo selecciono el compilador y aquí hay una opción que dice Define Macros, ¿sí? Entonces aquí, ¿verdad?, en los 3 puntos, aquí básicamente yo puedo decir, ok, delay ms igual a delay ms, ¿sí? Le doy ok, ¿sí?, apply, ¿sí? Bueno, tarda 16, ¿sí?
Entonces luego le damos OK. Y entonces en vez de poner guión guión delay ms, lo puedo hacer. ¿Sí? 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 Ok, vamos a dejar como estaba. Ok. ¿Sí? Y así, o sea, eso es básicamente el programa, ¿sí? Principal. Ah, el zoom. Dale el zoom. Ahí está. ¿Sí? Entonces el punto central, ¿verdad?, de este programa es, bueno, mostrar ¿sí?, una de las utilizaciones, en este caso el timer, ¿verdad? En los ejemplos que vimos, ¿verdad?, en los slides, cuando estudiamos el timer 0, pues uno era hacer delays, ¿sí? En las condiciones counter 1 mayor a 9. Está. Ajá. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando sea 10. Pero no es cuando sea menor a 10, entra. No, cuando se pasa, o sea, recuerde que Tiene que presentar, ¿no? sí, o sea, la idea es, o sea, unidad, decena, centena. Empiezo a incrementar las unidades, ¿sí? O sea, 0, 1, 2, 3, llega a 9 y se pasa a 10. Entonces, cuando la unidad pasa a 10, entonces la pongo en 0, incremento, ¿sí? Siguiente, en este caso, ¿sí? Decena. Lo mismo, ¿verdad? Cuando la decena, ¿sí?, se pasa de, ¿cómo se llama?, de 9, es decir, llega a 10, pongo en 0, se incrementa, ¿sí? O sea, ¿entienden? ¿Sí? Claro, ¿verdad? Ese es solo, vamos a decir, ese es solo un ejemplo. Al final, ¿verdad? Lo ideal, pues, un ejemplo realmente práctico, ¿verdad?, es tener una sola variable, ¿sí?, y extraer, ¿verdad?, la unidad, decena y centena, y ir incrementando, ¿verdad?, una variable, ¿sí?, ¿verdad?, de 8 bits, ¿sí?, y extraer las unidades, o sea, unidades, decena y centena, y desplegarlas, ¿no? ¿Sí? Pero este era un ejercicio, o sea, de esta manera, ¿sí?, para que igual vean cómo funcionan los if, qué sé yo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te iba a preguntar? Al final, en el último counter 3 mayor que 9, eso le podría poner cualquier, digamos, si uno dice que sea como un timer countdown, ¿sí? Bueno, cuando llega a este número, cuando llega a todos Ajá, no, en este caso 9999. Bueno, sí, cuando ya 9999, correr algo más. Empezar a Hacer algo, sí. buen ejercicio. ¿Sí? Ahí lo modifican ustedes. Yo les voy a pasar este. ¿Sí? En vez de resetear el contador, es decir, que vuelva a 0, ¿sí?, cuando llegue al máximo, entonces empiece, ¿sí?, a decrementar, vamos a decir. ¿Sí? ¿En qué momento se da la interrupción? Después del delay, ¿cierto? No, pregunta. ¿En qué momento se da la interrupción? ¿Alguien puede contestarle eso? Cuando se haga un timer. Sí, o sea, recuerde que el timer, o sea, ¿sí?, en realidad, ¿verdad?, esta, ¿sí?, variable yo tendría que haberla, correcto sería inicializar en 0 el contador, ¿sí? O sea, entonces, en el momento que yo le asigno, si recuerden, un 1 aquí al int con, ¿sí?, estoy encendiendo el timer 0, o sea, él empieza a contar. Recuerden, el timer 0 es un módulo, o sea, es un circuito aparte, ¿sí? Está, como quien dice, ¿sí?, al lado del CPU, ¿verdad? O sea, todo integrado dentro del microcontrolador. Entonces, en el momento que yo pongo un 1 ahí, él empieza a contar, ¿sí? Y timer 0 estaba en 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces empieza a incrementar hasta que llega a 255. ¿Sí? Overflow, pum, interrupción. ¿Sí? Pero yo digo, o sea, eso es lo interesante de esto. Yo no tengo que estarme preocupando de, ¿sí?, de cuándo se va a dar la interrupción acá. Es decir, yo aquí me preocupo por
poner la lógica del contador, vamos a decir, ¿sí? Y el delay, entonces, ese delay que ponen Para que no vaya. Demasiado rápido, ¿sí? O sea, comienza en 0, ¿sí? Y se detiene, o sea, muestra el 0 en los displays. Luego, 100 milisegundos, aparece el 1, otros 100 milisegundos, el 2, ¿sí? O sea, ese delay que está ahí es para que nosotros, o sea, veamos el valor desplegado, ¿sí? Y la interrupción se va a encargar de estar, o sea, durante esos 100 milisegundos, ¿sí? Y ustedes pueden sacar la cuenta, o sea, cuántas veces, o sea, va a estar, ¿sí? Generándose la interrupción y switchando entre un display y otro, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso es básicamente para que nosotros veamos el valor, o sea, desplegado antes de que pase el siguiente. Entonces, que en ese delay ocurriría un montón de interrupciones. Exactamente, un montón de interrupciones. Ahí van a suceder un montón de interrupciones. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejemplo. ¿Sí? Vamos a guardar este. Y para ese, bueno, este sí tenemos un thematic y lastimosamente creo que no había guardado la última. Déjenme ver. Bueno, estas. ¿Sí? Estas líneas azules que ustedes ven acá, ¿sí? Proteu le llama buses, ¿sí? Es una forma de, ¿cómo se llama? Pues obviamente de tener más organizado ¿sí? Las conexiones. La manera en que esto funciona, ustedes se fijan, ¿verdad? O sea, vamos a hacer un poquito de zoom en uno por acá. ¿Cómo hizo ese marco? Ese ahí está, Resistor Network. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, la manera que esto funciona, se fijan, ¿verdad? O sea, todos los pines acá, ¿verdad? De esta red de resistencias está pegada al bus, ¿sí? Y el otro lado, ¿sí? Del bus, el otro extremo, ¿sí? Display de 7 segmentos. Entonces, ¿cómo sabe, verdad? Vamos a decir, el simulador, o sea, por ejemplo, que este va conectado con este, pues lo hacen base a nombre, ¿sí? Entonces, lo primero que ustedes hacen en el bus, properties, ¿sí? Definen el nombre del bus, fíjense bien. ¿Sí? Entonces, básicamente voy a separar aquí, ¿verdad? Esto es el nombre, ¿verdad? Que ustedes le van a dar al bus, ¿sí? Le puse BSS, que es bus 7 segment 3, ¿sí? La R es de, ¿sí? Resistencia, ¿verdad? Es decir, que es el otro extremo de la resistencia. Entre corchetes, ¿sí? Ustedes ponen, como quien dice, cuántas señales va a tener el bus, ¿sí? Y dice 0.6, ¿sí? O sea que el bus va a tener 7 señales, ¿sí? Ok, esa es la primera, ¿sí? La primera parte, ¿sí? Ok, la segunda, ¿sí? Es, bueno, obviamente agarrar cada uno de los, ¿sí? De los pines y conectarlos al bus, ¿sí? Luego, esto lo pueden hacer dando clic derecho, ¿sí? En el cable, vamos a decir, en el que dice Place Wire Label, ¿sí? ¿Sí? Esta opción, ¿sí? ¿Qué voy a hacer aquí, verdad? Ok, Place Wire Label y le dice String, ¿sí? ¿Sí? Si ustedes le dan al combo, ahí aparecen ya, ¿sí? Todas las señales, ¿sí? Asociadas al bus, ¿sí? Claro, hay que conectarlas a la, ¿sí? A la opción correcta. Por ejemplo, dice BSS 3R, la 0, la 1, la 2, la 3 y así sucesivamente hasta la 6. Recuerden que yo definí 6 señales,
¿Sí? Entonces, en este caso, ¿verdad? Bueno, voy a devolver el nombre aquí, he puesto mi espacio. ¿Sí? Entonces, si le dan show, ahí aparece el label. ¿Sí? Le dan doble clic, ¿sí? Ahí me dice este cable, ¿verdad? Está conectado al label, ¿sí? O a la señal del bus, a la BSS3R0. ¿Sí? Ahí la puedo ocultar, ¿verdad? Ahí. Igual, segundo. Se da un doble clic en el label. ¿Sí? Entonces, lo que hago, ya se imaginarán ustedes en el otro extremo. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Voy a la primera. ¿Sí? Vamos a dar aquí show. ¿Sí? Y si se fijan, ¿sí? El label que tiene es el mismo que corresponde, ¿sí?, al otro extremo. Así el software sabe, o el simulador sabe, ¿sí?, qué señal conecta con qué, en base, ¿sí?, a nombre. ¿Sí? Entonces, obviamente esto ayuda, ¿verdad? Si se fijan, pues las conexiones se ven un poco más organizadas. ¿Sí? Bueno, aquí. ¿Sí? Ok, ¿por qué lo hice? ¿Sí? O sea, ¿por qué conecté cada display en un puerto? Pues porque el simulador, ¿verdad?, no es muy bueno simulando multiplexación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ahorita creo que el ejemplo que está cargado aquí es el contador. ¿Sí? Vamos a quitar su marca. ¿Sí? Así realmente se debería ver el ejemplo de contador, ¿sí?, que vimos, pero con la única diferencia que todos los displays deberían estar conectados al mismo, ¿sí?, al mismo puerto. En ese caso debería ser el puerto D, todos conectados al, ¿sí?, el puerto D. Entonces podría ser un solo bus, ¿verdad? Y todos pegados al mismo bus. ¿Sí? Eso es lo que el simulador, ¿verdad?, pero no es muy bueno. ¿Sí? O por lo menos se mire el flasheo, ¿verdad? ¿Sí? Muy difícil de lograr, o sea, simulación en tiempo real. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿O por qué tiene que ver esto con, ¿sí?, con el ejemplo de ADC? Pues la idea, ¿verdad?, ¿sí?, de esto, por acá tenemos no sé si se ve, un potenciómetro que lo vamos a conectar al pin RA, ¿sí?, RA0, ¿sí? Vamos a leer el valor analógico dependiendo de esto y lo vamos a desplegar aquí. ¿Sí? Pero antes de eso, ¿sí?, no sé si todos entienden, o sea, cómo funciona básicamente un potenciómetro. Voltaje. Todos conocen, perdón, el término divisor de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo pongo una fuente, ok, ground acá. Vamos a llamar acá P prime. ¿Sí? Entonces, P prime aquí va a ser igual. Y pongamos este, vamos a decir R1, R2. En función de R1, R2 y B.
¿A qué va a ser igual B prime? R2 por voltaje de entrada sobre R1 A R2, por el voltaje de entrada. No sé qué. B. Entre R1. ¿Sí? O en otra forma nada más de escribirlo, así. Sí, que R2 entre R1, R2, ¿sí? Todo eso por el voltaje de entrada. ¿Sí? Y eso es lo que se llama un divisor de voltaje, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Un potenciómetro es básicamente eso, ¿sí? O sea, ustedes, bueno, típicamente, vamos a dibujar así, ¿verdad? ¿Sí? O sea, tiene tres patitas, ¿sí? Tres libros. Entonces, aquí corresponden esas tres patitas, vamos a decir. Donde se conecta el voltaje de entrada y donde está el voltaje de salida. Básicamente, ¿verdad? La patita de en medio corresponde, ¿sí? El voltaje de salida, ¿sí? Cualquiera de ellos, vamos a decir, ¿sí? Aquí podríamos decir, ¿sí? Yo podría decir o sea, B de plus, aquí el B menos o el ground, ¿sí? Entonces, típicamente, ¿verdad? Conectamos esto, qué sé yo, lo conecta a más 5, ¿sí? Esto a ground. Entonces, ¿qué voy a ver aquí en la, ¿sí? O sea, B prime? O sea, ¿qué sucede con el potenciómetro? O sea, ¿qué es lo que voy, ¿sí? Va cambiando la resistencia. Entonces, a medida que nosotros, ¿verdad? O sea, es manual, o sea, le voy dando, qué sé yo, ¿sí? Le voy dando vuelta, depende del, ¿sí? Entonces, lo que va cambiando es ya sea R1, ¿sí? O R2, ¿sí? O sea, va variando. Por eso también, ¿verdad? Si ustedes, ¿cómo se llama? ¿Sí? Conectan, vamos a decir, solo estos dos puntos, vamos a decir, ¿sí? Yo tengo básicamente una resistencia variable, ¿sí? O sea, si ignoro o si conecto este y este, ¿sí? Tengo también una resistencia variable. O sea, lo puedo usar como una resistencia variable, ¿sí? O sea, a medida que yo vaya cambiando, o sea, moviendo ¿sí? el ¿cómo se llama? El control de ¿sí? El potenciómetro, entonces estas resistencias van a cambiar, ¿sí? Entonces, la idea aquí, ¿sí? Del ejemplo este del ADC es, vamos a tener el pin analógico, ¿sí? Entonces, ¿sí? Y voy a poner aquí, ahí va a estar conectado, ¿sí? Entonces, fíjense bien, voy a mostrar acá, tengo ¿sí? Solo la parte del, del potenciómetro, ¿sí? Entonces usted tiene, ¿sí? Igual las tres patitas, una conectado a DCC, ¿sí? El otro a ground, y la de en medio, ¿verdad? Lo tengo aquí a un, ¿sí? Voltímetro, ¿sí? Para medir el voltaje de salida, ¿sí? En este tercer patito, ¿sí? Entonces, fíjense bien, en ese caso, está como quien dice, ¿sí? Un solo extremo, hay 5, yo puedo cambiar, ¿verdad? Aquí, ¿sí? El equivalente, o sea, el equivalente, ¿verdad? O sea, que mecánicamente yo le estoy dando vuelta al ¿sí? Potenciómetro, ¿sí? Igual, ¿verdad? Lo voy reduciendo, se ría, ¿sí? El voltaje, salida, ¿sí? Cambia, ¿sí? ¿Estamos claros ahí entonces? O sea, ¿cómo funciona el ¿sí? Potenciómetro? Ok, es la idea, ¿verdad? Vamos al stop acá. ¿Sí? Vamos a quitar esto. ¿Sí? Vamos a mover un poquito para acá.
¿Sí? ¿Ok? Ok. Entonces nos vamos a ir, dice bien. ¿Sí? Ya tenemos aquí un, ¿sí? Un ejemplo. Siempre me queda el zoom. ¿Sí? Entonces tenemos dos variables por ahí globales. ¿Sí? ¿Para qué? ADC value, ¿sí? Básicamente va a ser el que, ¿sí? El que captura, ¿sí? El valor devuelto por el convertidor analógico digital. ¿Sí? Tal vez no terminemos de probar el ejemplo, ¿verdad? Yo se los voy a subir, ¿sí? Les voy a subir el esquemático, ¿verdad? De Proteus para que ustedes lo prueben. Pero sí me interesa, ¿verdad? ¿Sí? Que analicemos ¿sí? El programa. Este ejemplo, ¿sí? Asume también que vamos a estar haciendo multiplexación de los displays de 7 segmentos. Por eso ven esta parte aquí de timer 0. ¿Sí? Esa parte, ¿verdad? O sea, ustedes la van a cambiar, ¿sí? Y van a representar, o van a mostrar, vamos a decir, ¿sí? El valor correspondiente de cada uno de los puertos. ¿Sí? Los displays está el puerto D, si se fijaron, C y B, o B, C y D, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, timer 0 está aquí exclusivamente, ¿sí? Para multiplexación. Así que lo vamos a ignorar por ahora y nos vamos a concentrar, ¿sí? En esto. ¿Sí? Lo primero que hago, ¿se acuerdan? Decía el primer paso, ¿sí? Configuración de puerto. ¿Sí? En este ejemplo, dice tris A igual a 8 y ancel igual a 8. Y el comentario dice, ¿verdad? Que es RA3, entrada analógica. Ahora, yo quiero que sea RA0. ¿Quiere que sea RA0? Sí, porque yo lo conecté en el, sí, en el Zoom. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Recuerden, otra forma de hacer esto, de hecho esto sí lo voy a cambiar, sí, más legible, tris A bits, voy a dejar tris A 0 igual a 1. ¿Sí? Y vamos a decir ancel bits punto, ¿sí? O sea, analog select 0 igual a 1. ¿Sí? Recuerden que con esto voy a copiar el comentario de acá. ¿Sí? Yo estoy diciendo que ¿sí? Primer puerto, ¿sí? El primer bit, perdón, del puerto A va a ser una entrada analógica. ¿Sí? Ok. Vamos a ver qué estoy haciendo aquí. ¿Sí? Y lo vamos a separar esto, AD con 0 punto. Perdón. Bits punto. ¿Sí? Y clock source. ¿Sí? Analog to the clock source. Estamos a 8 MHz, ¿se acuerdan del timing? ¿Sí? Entonces, dice que estamos usando el clock, ¿sí? Dividido entre 32. Recuerden que del reloj interno, ¿sí? A 8 MHz, solo dividido entre 32 nos da, ¿sí? Tiempo suficiente para que el convertidor termine, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de este montón de bits, ¿dónde está el ADCS? ¿Cuál? ¿Cuál era? Eran 2 bits. Recuerden que hay 4 posibilidades de reloj. Entre 2, entre... Era 3 y 4. 3 y 4. Recuerden que este era el tercero de las opciones. Así que debería decir 1-0 los bits. Sí, entonces el 1, no, 8 y 7.
¿sí? Son los primeros dos de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, le voy a poner así, 0x02, ¿sí? 0x2, ¿sí? Y básicamente le estoy diciendo que el clock source, ¿sí? Lo vamos a ir separando así, ¿sí? Ok, ¿qué más tengo que especificar? El channel select, ¿sí? Que son 4 bits, o sea, puedo asignarlos de manera individual o puedo usar este, ¿sí? ¿De qué canal viene la conversión? Los siguientes 4 después de los dos del clock. Del RA0. Entonces, exactamente, entonces simplemente asigno 0x0, ¿sí? ¿Qué más me hace falta? Bueno, eso básicamente, o sea, La interrupción, ¿no? interrupciones. No vamos a usar interrupción, así que no voy a lidiar ni con el income, ni con el PIE, ni con el PIR. Recuerden que era un paso opcional, ¿se acuerdan, verdad? Entonces ese paso me lo salto. Activar el ADC. Ok, activar el ADC, entonces vamos a ir ahí, o sea, encender el ADC. Punto, ¿sí? No, tendría que entender desde el inicio. No puede hacerlo. No importa. No importa. ¿Sí? Vamos a copiar los comentarios acá. Sí, eso es encender el ADC. ¿Sí? Vamos a poner acá. Analog channel 0. ¿Sí? ¿Qué más me hace falta? Ya tengo 4 aquí, 5, 6, 7. ¿Sí? El inicio. El go down ahorita, ¿sí? Ir 0, es decir, que no inicie. ¿Sí? O sea, en el registro, este es el AD on y este es el go, ¿sí? Go down. Entonces en 0 le digo ok. Espere. ¿Sí? Recuerden que para decirle comience, pongo ese go down en 1. ¿Sí? Entonces lo tengo configurado, vamos a decir. ¿Sí? Ahora, ¿sí? ¿Se acuerdan del AD con 1? ¿Qué es? Solo eran 3 bits. 3 bits que nos interesaba. Era hiperfluido. Voltaje de referencia. Ajá, el voltaje de referencia. Si está en 0, ¿cuál es el voltaje de referencia? Y el 0. ¿Mm? No. El B- y el B+ de referencia. El B-, estaba en 0, el B- y después le ponemos el valor que queríamos. Sí, por eso, pero si ese bit está en 0, ¿sí? ¿Qué estoy seleccionando como B- ref? ¿Quién va a ser mi B- ref? El valor que tenía conectado ¿A dónde? al pin que correspondía para meter No. la 4. Si le pongo en 1, entonces sí, tengo que conectar una fuente externa con un voltaje de referencia. Si no, el B- ref es ground. Y el B+ ref, ¿sí? Es BCC, como decimos, que en este caso 5 voltios, ¿verdad? En nuestro microcontrolador. ¿Sí? Y hay un bit más, que es el formato de resultado. Si el bit está en 0, ¿cuál es el formato? ¿Justificado a la derecha o izquierda? Izquierda, ¿verdad? Y en ese caso, decíamos, yo puedo, ¿sí?, ignorar los 2 bits de address H y solo quedarme con address low. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ignoremos timer 0 por ahora y concentrémonos en el programa principal. ¿Sí? En este. ¿Sí?
Esta es una función, fíjense bien, que dice parseInt for display, que lo que hace es toma el valor que lee, ¿verdad? ¿Sí? O el resultado del convertidor analógico digital, ¿sí? Y nos da la unidad, decena y centena, listo para ser desplegado en los displays. ¿Sí? ¿Puede volver a explicar el mismo? O sea, simple y sencillamente, ¿sí? Secciona el valor y crea 3 variables. ¿Sí? Se lo voy a mostrar. ¿Sí? Esta es la función que nos interesa. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿sí? Extrae, ¿sí? Los 3 valores. Unidad, decena y, bueno, al revés, ¿verdad? Esta es la unidad. ¿Sí? Por eso se llama parseInt for display. Extrae las 3 cifras, ¿verdad? ¿Sí? Y me lo asigna en 3 variables, digit 1, digit 2 y digit 3. ¿Sí? Que son variables que están declaradas acá. O sea, a la hora de mostrarlo en los displays de 7 segmentos, yo voy a tomar digit 1, digit 2 y digit 3. ¿Sí? Unidad, decena y centena. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense bien. Hago un delay de 10 microsegundos, ¿sí? Y comienza el proceso. Básicamente, ¿verdad? ¿Sí? Basado en un estado. ¿Sí? Entonces, de entrada, la variable ADC state va a ser 0. O sea, cuando es 0, significa que tengo que iniciar el proceso de conversión. Entonces pongo el go done en 1 e incremento el estado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en la siguiente iteración, el estado va a ser 1. ¿Sí? Entonces, mientras el estado sea 1, ¿sí? Voy a estar verificando el bit go done. ¿Sí? Es como estarle preguntando, si fuera lo que decíamos, ¿verdad? Al módulo EDC, ya terminaste, ya terminaste, ya terminaste. Y una vez que sea 0 significa ya terminó. Entonces paso al estado 2. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como una máquina de estado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en estado 2, ¿sí? Tomo el valor, ¿sí? De address H. ¿Sí? Entonces, en realidad, bueno, en la justificación era al revés, ¿verdad? Address H, ¿sí? Va a tener los 8 bits e ignoro los 2 de address L. ¿Sí? Y pongo el ADC state en 0. ¿Sí? Para que vuelva otra vez, ¿verdad? A estar en ese proceso de leer continuamente el valor, ¿sí? ¿Cómo se llama? Del ADC. Y desplegarlo. Es decir, en esta parte lo que hace falta, ¿sí? Es ¿sí? El valor ADC value. Los display de 7 segmentos. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Bueno, vamos a cerrar con esto. Yo les voy a subir más tardecito, ¿verdad? Estos ejemplos. ¿Sí? Solo voy a completar esa parte ahí. Y les voy a subir el schematic de Proteus para que ustedes lo prueben y puedan jugar con él. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Bueno, seguimos mañana.